Muchas gracias. Le damos la bienvenida al ingeniero Luis Ugarte. Gusto en saludarlo, Luis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Cómo está Stalin? ¿Cómo está Astolfo? Que tengan todos un muy buen día, toda la ciudadanía también. Muy bien, analizaremos con usted el día de hoy la crisis energética por la que atraviesa el país. Trataremos de establecer o de verificar cómo se manifiesta esta crisis, por qué se origina y cuáles son los déficits reales que tenemos y qué impacto tiene una fuerte lluvia, un fuerte invierno como el que hoy está ocurriendo, ¿no? En la generación de energía. Buenos días y bienvenido. Bien, buenos días con todos. Primero, yo siempre digo que Ecuador está en una región de Latinoamérica que es un pueblo, somos un pueblo sin piernas, pero que seguimos caminando, Ajá. porque literalmente dependemos bastante de la volatilidad del clima. Y Ecuador literalmente al tener el 72-75% de hidroeléctricas, dependemos de un recurso hídrico que literalmente varía mucho, dependemos del clima, Dependemos del agua. dependemos del agua. Sí, Yo, com- fundamentalmente yo, porque la gente dice, pues no entiendo. Si no tenemos agua, tenemos problemas con la energía. Y si tenemos mucha agua, otro problema. yo estuve el día martes en un evento en Quito, en el Swiss Hotel, donde estuvieron presentes algunas carteras de Estado, viceministerios, entre otros, de energía y minas. Ya, Y yo conversaba y yo estaba representando al SPOL, era el único aval académico, y yo correcto. conversaba que el problema no es las construcciones de las hidroeléctricas, porque es como que si nosotros heredemos una casa y no le demos mantenimiento. El problema es que como país, y no solamente el Ecuador, la región generalmente, porque lo que nos pasa a nosotros le pasa a Perú, le pasa a Colombia, Pero, a ver, pero Luis, dicen que, usted descuidamos dice el que agua. el problema no es la construcción, yo estoy de acuerdo de las hidroeléctricas, Claro, había que construirla. Pero el tema, y dicen muchos especialistas, ajá. es que cómo construye en lugar en áreas de riesgo, ¿no es cierto? Una central eléctrica, por ejemplo, A ver, por la de Coca-Cola Sinclair y las otras que claro, están a siendo ver, el cuestionadas, tema, ¿dónde se la hizo? claro, a ver, el tema es que, el tema es que, primero, para hacer un análisis de la construcción de una hidroeléctrica existe una ventana de 30 años. La hidroeléctrica no es, por ejemplo, del gobierno de Rafael Correa, viene de Correcto. muchos años atrás, todo el Así es. pensamiento, estructura, análisis de caudales, todo más. Obviamente, con el pasar del tiempo, hay muchos parámetros y muchas aristas que se van deteriorando, por ejemplo, características del suelo. Claro, y Entonces, se va modificando, hay lógico. unas, Los caudales de los ríos mismos se modifican, ¿no? claro, exacto. Y miren que a pesar de tener una ventana de 30 años, miren lo que pasa. Entonces, infelizmente es así. Estamos en un problema, una problemática de cambio climático bárbaro. Ecuador, por ejemplo, pertenece al Plan de Naciones Unidas del Tratado de París. Ujú, Este finales de noviembre se van a reunir en Belén, en Pará, en Brasil, ujú, ujú. en la Amazonía de Brasil se van a reunir, donde literalmente van a dejar de conversar, porque esa es la política de esa 30ª convención que va a haber, van a dejar de conversar y van a ver qué actos o qué soluciones se ha hecho ante esta problemática. Bueno, Entonces, pero es verdad, existe un tema de infraestructura, que cae el mantenimiento, todo más, pero el tema es que una problemática y dicha por varios proyectos académicos que literalmente se los analiza, incluso desde la universidad, el problema es que se descuidó el clima y obviamente en ya, paralelo, cogido de la mano, el parque termoeléctrico con sus mantenimientos respectivos, preventivos o correctivos que se deberían hacer, pues, que ¿no? no se hicieron en su oportunidad. Claro, Ahora, exactamente. yo le digo una cosa, frente a ese dilema sobre el impacto de la naturaleza, Ujú. nuestro país es tan generoso que, bueno, olvidemos de la lluvia, tenemos aire, Exacto. tenemos energía solar, tenemos sol. Ujú. Bueno, ¿por qué no emigramos a un cambio de la matriz energética Se está, progresivamente o paralelamente? se está migrando. El tema es que no olvidemos que cuando hablamos de clima, hablamos de agua, hablamos de radiación solar, hablamos de Así fuerza es, del aire y así es. muchas veces dependemos de esa volatilidad.
Por ejemplo, hoy día usted tiene 8 paneles fotovoltaicos en el techo de su casa. Hoy día hace, me invento, un bello sol, pero usted mañana no puede garantizar ese nivel de radiación solar. Y si yo lo llevo y yo lo escalo en todo el país, no vamos a tener mucha incertidumbre de esos datos. Es verdad, se debe de invertir a una transición energética progresiva y eso es algo que es a lo que el gobierno está apostando con los viajes que están haciendo, trayendo inversiones, España, China, Italia, con proyectos fotovoltaicos. Eh, Existe una expansión del Parque Villonaco, eh, 2, 3 en Loja mismo. Entonces hay varias cosas que están haciendo. El problema principalmente y que bueno, hay muchos datos que se conversan y también consultoras, es que existe un plan de transición energética, existe un plan de expansión. El problema es que la ejecución está lenta, porque a un corte de hoy, julio, lo entendible es que dentro del plan de inversión tengamos ejecutado el 50% y lo que tenemos ejecutado es aproximadamente el 7%. Eh, en algunos comunicados también la ministra comentó de que ya existen 60, un poco más de 60 proyectos, que ya por lo menos el 49% ya están literalmente para la firma, pero los proyectos tienen un proceso de estudios eléctricos, técnicos, ambientales. El ambiental es el principal, externalidades ambientales es un dolor de cabeza bárbaro y literalmente con muchos proyectos a veces se caen. Pero desde la firma hasta la ejecución, igual hay una ventana de tiempo. Entonces ahí es cuando se está tratando de levantar el parque termoeléctrico y es donde aproximadamente se ha tratado de recuperar 403 megavatios, que son datos que literalmente el viceministerio ha dicho. Entonces es algo que se está levantando. Al final del día, lo que se debería también pensar es un plan de seguridad energética. Y este Eso es plan lo de seguridad fundamental, porque claro, tome las previsiones de seguridad energética frente a los fenómenos que ocurren permanentemente, ¿no? exactamente. Mire usted, el único país que es 100% hidroeléctrico es Paraguay, pero Correcto. porque Paraguay tiene una enorme Tiene hidroeléctrica con fuente de, claro, Itaipú, tiene con Brasil, hay recursos. En cambio, nosotros no estamos ahorita a nivel del Pacífico, no estamos ahorita con esa bondad. Entonces, sí se deben de tomar medidas y yo creo que más que todo, muy aparte de la intención política, de los acuerdos que hay en curso, yo creo que sí se necesita bastante transparencia y eficiencia de las informaciones y los datos con el objetivo de no repetir el escenario del 2024. Mire, lo que se observa y lo que la ciudadanía un poco verifica es que Ujú. este tema, que es eminentemente técnico, que es de planificación, ¿no es cierto? De Así es, crear un ecosistema que garantice una inversión, por ejemplo, ¿no? De que no ponga límites a la inversión, de que existan estas inversiones públicas, privadas, o que exista una inversión directa, ¿no? De alguna manera cayó en la esfera política el tema de la electricidad, porque muchos dicen de que si resuelve el problema de escasez de energía, ¿no? Le damos la confianza al presidente. Si no lo resuelve, no tiene la confianza el presidente. Entonces, así imagínense es, usted, esto es explosivo políticamente. Entonces, sacar de la esfera política este tema, porque es fundamental, la energía es la columna vertebral de la dinámica productiva de un país, de todo el aparato productivo. así es, Y si eso no podemos nosotros tomar previsiones como usted plantea, en una planificación de largo plazo, en un sistema nacional integrado de sostenibilidad hidroeléctrica, lo que sea, lo que tenemos, bueno, vamos a encontrarnos siempre por los efectos de los problemas naturales o de los hechos de la naturaleza con estos déficits, con estos problemas. Y el tema es que recurrimos a lo mismo. Hoy ya estamos pensando comprarle a Colombia la energía. Estamos no, no, queremos contratar barcazas. ya le compramos a Ya le Colombia, compramos. ya, Regresamos a las ya le barcazas que compramos. fueron cuestionadas y fueron motivo de juicio político. Luego compramos unas unidades de Aprogen que no correspondían al requerimiento que necesita el país. Bueno, ¿qué alternativa tenemos? Porque entonces con eso, el anuncio de que no va a haber apagones,
lamentablemente vamos a tener que nuevamente vivir en algún tiempo que no queremos por estos apagones. En esa convención, en ese seminario que estuve en Quito, estaba representantes del OLAD. Y mire que usted no está muy lejano y la ciudadanía no está muy lejano del pensamiento, en donde obviamente todo es un tema político y pensando en el único beneficiario que es la sociedad, lo que se debe de pensar es incluso en tener, parece mentira, no debería ser así, una política en que se respeten los proyectos a largo plazo independientemente de los gobiernos de turno. Claro, eso es ¿Por planificación. qué? Y eso es un tema de planificación que se debería respetar, incluso se debería de proponer algún tipo de ley, que se debería respetar los Me procesos. parece interesante. Chile lo tiene. Vamos a Chile, tomarlo. Lo tiene. Chile tiene una ley que los proyectos emblemáticos, así le llaman, emblemáticos a largo plazo, en beneficio de la sociedad o del país, de la soberanía del país, con esas palabras sobre la soberanía del país, se deben de respetar independientemente del gobierno que esté de turno. Entonces, yo creo que en ese sentido, más la exigencia de mayor claridad sobre incluso la idoneidad de los socios inversionistas, de los proyectos que se quieran hacer, incluso de los términos contractuales totalmente claros, porque a la larga son procesos públicos, ¿verdad? Yo creo que nos va a trazar y nos va a permitir entender cuál es el terreno en el que nosotros estamos parados. Correcto. Eh, Hacia allá es donde tenemos que ir. A ver, pero Luis, lamentablemente en nuestro país hace mucho tiempo que las élites académicas, empresariales, gremiales, como que se alejaron de el quehacer de un proyecto, ¿no?, de planificación nacional de largo plazo. O sea, yo no he visto que haya una convocatoria con todas estas sensibilidades, ¿no es cierto?, Ujú. académicas, eh, productivas, eh, que convoque a alguien y diga, sentémonos aquí a planificar para 50 años, como lo hacen en Perú. Oye, yo he asistido a eventos en Perú. Tú tienes planificado a 70 años adelante todo el tema de la energía, por tomar un ejemplo, Perú. Ya, Colombia, ni diga. Pero aquí en el Ecuador, cada presidente que llega con la promesa de refundar el país y todo lo que se ha hecho, lo que se ha planificado, lo que es bueno, quieren reformarlo, quieren desaparecerlo y poner cosas nuevas. Así no se puede mantener un proceso sostenido de desarrollo de sostenibilidad, por ejemplo, en el sistema eléctrico. Eh, Tiene razón. Sin embargo, no es un motivo de defensa o de estar partidario un gobierno, no. Sin embargo, en este año la SPOL está tomando muchos espacios de visibilidad, Ah, tomando instituciones muy desde la interesante, academia para esto. Y un muy ejemplo de interesante. esto es que junto con otro colega y quien habla, somos miembros de la mesa técnica del Comité de Eficiencia Energética. Estamos en Joder, el línea de electromovilidad. Es un primer paso. Se está escuchando porque nosotros proponemos que debe existir una triada energética como universidad. ¿Quién es la triada energética? Gobierno con sus políticas e incentivos públicos, la industria privada, correcto, correcto. pública, porque literalmente son los que contratan personal altamente capacitado, pero obviamente el gobierno y la industria se tienen que rendir cuenta o tienen que literalmente servirse de quién, de la academia. Y es donde se debe de invertir literalmente para literalmente invertir en talento humano capaz que pueda rendir cuentas de todo este tipo de tecnologías y problemáticas. Actualmente, sí, existen comités en donde se le invita a las universidades. La SPOL sí afronta este riesgo. Somos parte, pues, repito, con otro profesor del miembros de este comité de eficiencia energética. Sí se nos escucha, incluso se han tenido proyectos, ya proyectos con cooperaciones internacionales que financian las consultorías y los proyectos y que obviamente a partir de estos comités el viceministerio también toma todas esas informaciones y va literalmente dando pautas o va viendo por dónde se puede trazar el camino, escuchando a todo el mundo. Yo puedo decir que últimamente se está escuchando a la academia bastante para tratar de solucionar estos problemas.
Sin embargo, es un proceso que va poco a poco. El tema es totalmente diferente, porque a pesar de que se están tomando nuevas políticas o buenas prácticas, digámoslo así, de cómo se debería haber hecho, estamos medio contra el tiempo porque lo ideal es que como generación siempre esté anticipando un crecimiento de la demanda. Lo que sucede es que Y ahora de el pronto no crecimiento de la solamente demanda generación. nos Claro, golpea la puerta y no estamos con la no, generación claro. El totalmente problema dando no abasto. solamente es generación, sino también distribución, pues de acuerdo a la Claro, demanda. claro, es que si yo no pienso en la cabecera primero, si yo no pienso en la Claro, cabecera, el problema es así. Cuando yo pienso en generación, falta energía, esos generadores. así es, Cuando se venga el problema de los vehículos eléctricos, no va a ser solamente generador. de Ahí va a distribución, ser problema de distribución de también. redes, Va a claro. necesitar cables con mayor capacidad de conducción, transformadores con mayor capacidad de transferencia de energía y obviamente eso es otro problemita que poco a poco también se le está solucionando, incluso desde la academia estamos dando nuestros aportes con el único objetivo de literalmente servir al país y de tratar de darle la vuelta a este problema. Eh, las energías renovables, como usted mencionó, es una solución. Solar, eólica, hay un rol central hoy en día, pero obviamente se necesita o se debe de crear un ecosistema, una infraestructura para literalmente una transición más rápida que evitar un poco estos cuellos de botella políticos, literalmente, porque para no pasar todas estas problemáticas que vivimos el año pasado. Ahora, ¿cuál ha sido un poco usted analizando, Luis? ¿Ha Ujú. habido inversión programada? ¿Ha habido un plan nacional programado de inversión en el sector hidroeléctrico en el país? ¿O no ha existido? Y solo actuamos como respuesta a lo que ocurre, a un fenómeno natural. Existe un plan de inversión. Ya, Yo siempre digo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y correcto. existe un plan de inversión. El problema del plan de inversión es la ejecución. La ejecución es lenta y es el dato que literalmente conversaba. A la altura de este año deberíamos de tener más del 50% ya en inversiones y ya en procesos de ejecución, pero no lo tenemos el 7%. Obviamente, ¿Y por qué no ejecutamos teniendo la planificación y el hay recurso? muchos problemas, hay varias aristas técnicas, aristas de disponibilidad de quiénes son los proveedores del servicio, aprender de prácticas o buenas prácticas o de experiencias que han sufrido otros países. Que eh, vayan a China, que por- estos son mágicos, han creado la represa más grande del mundo. Claro, el tema es que recuerde que tienen otro tipo de suelo, tienen otro tipo de recursos, Claro, tienen otro tipo de abundancia. Cada así país tiene su naturaleza propia. Nosotros es debemos cierto. ser el país que su naturaleza se adhiera a nuestra realidad. En ese sentido, sí existe un plan. El problema es la ejecución lenta. Se está apostando por estas energías renovables, solar, fotovoltaica, y sobre todo, dado que tenemos poca cantidad de recurso hídrico, de agua, yo ya no puedo apostar por grandes hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair, de 1500 megavatios. Se está apostando por pequeñas hidroeléctricas, 100 megavatios para abajo. Se está apostando a eso y se Ahí, está tratando de ir hacia esa línea. Costos civiles más bajos, uso de suelos más bajos, impactos ambientales más bajos, necesito menos recursos hídricos, pero obviamente el 70% del proyecto es civil, entonces toma su tiempo de mucho tiempo. construirlo y ahí es el problema. El problema es que existe un plan de ejecución, existen las ideas, está todo listo, existe hasta los fondos de inversión. El problema son las ejecuciones porque obviamente los estudios toman tiempo, estudios, costos técnicos, financieros, ambientales, y el ambiental es muy importante para que no suceda lo que nos ha estado pasando con otros, porque igual somos un país que son proyectos externos, expuestos al medio ambiente. Y literalmente siempre vamos a estar expuestos a cualquier catástrofe climático, por así decirlo. Correcto. Ahora, Luis, esta es la pregunta que todos quienes están siguiendo este programa queremos ver. La ministra de Energía ha dicho que no va a haber apagón. No sé Sí. en qué basa su predicción.
pero los indicadores que hasta hoy tenemos, un poco la gente piensa, uy, nuevamente van a venir los apagones, posiblemente no en las dimensiones que tuvimos anteriormente, pero bueno, pueden existir. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque se ha verificado realmente cuál es la demanda y cuál es el déficit que tenemos y qué alternativa ahí tiene el gobierno para por lo menos el déficit cubrirlo. Pues. Lo otro ya es a largo plazo. La demanda promedio, el consumo promedio en el Ujú. país está oscilando los 4.300 megavatios, de los cuales el día jueves se consiguió cubrir 4.200 aproximadamente y 100 megavatios de déficit ya comenzamos a comprarle a Colombia. Ya le estamos comprando, ¿no? Ya le estamos comprando a Colombia. Le compramos a Colombia. Existe ahí una alternativa solución. ¿El problema cuál es? El problema es cuando lleguemos a fin de año, donde se prevé un mayor estiaje y donde por obvias razones, en diciembre, por ejemplo, noviembre, diciembre, la demanda aumenta por los foquitos de Navidad, los arbolitos, el casco comercial en varias ciudades principales del país comienza a aumentar su nivel de consumo y lo que se prevé es que si tenemos un problema de estiaje y la demanda aumenta para ese tiempo, es muy probable que tengamos aproximadamente un déficit de 1.000 megavatios. El Correcto. problema es que Colombia no nos va a poder atender 1.000, nos va a poder Ya, atender aproximadamente 600. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene el plan de seguridad energética, de correcto. cómo yo comienzo a sumar y restar literalmente con los proyectos que puedo ir avanzando, con los proyectos que rápidamente se puede implementar, más las centrales termoeléctricas que son más fáciles de reactivar. Entonces yo ya comienzo en paralelo a trabajar, pero no puedo dejar de lado los proyectos a largo plazo. O sea, yo tengo que ir llevando todo en grupo. Y Correcto. obviamente Ahora, la ciudadanía también tiene que, un segundo, la a ciudadanía eso también me iba a tiene que poner referir, una porque parte de concientización, ujú, literalmente, con el tema de reducir un poco su consumo, de tener buenos hábitos de consumo correcto. dentro de casa, uso aire acondicionado, refrigeradora, lavadora, plancha, literalmente que va a ayudar al país. Correcto. Nos pudimos dar cuenta con los apagones, nos cortaban la luz obligatoriamente, a la fuerza, y se veía Perfecto. obviamente porque se bajaba la demanda, pero creo que nosotros sí podemos ser capaces como sociedad de Somos capaces. darle una mano al gobierno, existen Sí. buenas intenciones del gobierno y yo creo que nosotros también como ciudadanía debemos de poner el hombro. Ese plan de seguridad energética no solamente depende de los marcos legales referenciales para hacerlo posible, de las inversiones que tienen que darse, son propuestas de construcción y de infraestructura a largo plazo, sino que tiene que complementarse como un eje fundamental la participación de una cultura de consumo en momentos de crisis, que el gobierno también debe de ponerlo como un eje fundamental como lo que tú acabas de decir. Somos la sociedad capaz de aportar desde el ahorro en crisis para realmente evitarnos estos apagones y situaciones incómodas por las que atraviesa y ya ha experimentado el país. Luis Ugarte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Tengan buen día. Cuídese Luis, felicidades a ustedes ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía.